Macroeconomía, capítulo 18. La apertura de los mercados de bienes y financieros. Hasta ahora hemos supuesto que la economía era una economía cerrada, es decir, que no interactuaba con el resto del mundo. Tuvimos que empezar de esta forma para simplificar el análisis y para que el lector comprendiera intuitivamente los mecanismos macroeconómicos básicos. Ahora ya estamos en condiciones de abandonar este supuesto. Comprender las implicaciones macroeconómicas de la apertura nos ocupará este capítulo y los 3 siguientes. La apertura tiene 3 dimensiones. Primero, la apertura de los mercados de bienes. Segundo, la apertura de los mercados financieros. Y tercero, la apertura de los mercados de factores. La apertura de los mercados de bienes trata sobre la posibilidad de los consumidores y de las empresas de elegir entre los bienes interiores y los extranjeros. No existe ningún país en el que esta posibilidad esté totalmente libre de restricciones. Incluso los países más comprometidos con el libre comercio tienen aranceles, que son impuestos sobre los bienes importados, y contingentes, que son restricciones de las cantidades de bienes que pueden importarse, al menos sobre algunos bienes extranjeros. Al mismo tiempo, en la mayoría de los países, los aranceles medios son bajos y están reduciéndose. La apertura de los mercados financieros. La posibilidad de los inversores financieros de elegir entre los activos financieros interiores y los extranjeros. Hasta hace poco, incluso algunos de los países más ricos del mundo, como Francia e Italia, tenían controles de capitales, que son restricciones de los activos extranjeros que podían tener sus residentes, así como de los activos interiores que podían tener los extranjeros. Estas restricciones están desapareciendo rápidamente, por lo que los mercados financieros mundiales están cada vez más integrados. La apertura de los mercados de factores. La posibilidad de las empresas de elegir el lugar en el que quieran producir y la posibilidad de los trabajadores de elegir el lugar en el que quieren trabajar. Las tendencias también están claras en este caso. Las compañías multinacionales tienen plantas en muchos países y trasladan sus actividades por todo el mundo para aprovechar los costes bajos. Una gran parte del debate sobre el Acuerdo Norteamericano del Libre Comercio, NAFTA, firmado en 1993 por Estados Unidos, Canadá y México, giró en torno a sus consecuencias para el traslado de empresas de Estados Unidos a México. Este fenómeno, aunque no es nuevo, se ha ampliado debido a la aparición de nuevos bloques y tratados como, por ejemplo, el Mercosur, Mercado Común del Sur, firmado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, o la Asociación Nacional del Sureste Asiático, ASEAN, en el sudeste de Asia, por nombrar unos pocos. Y la inmigración procedente de los países de bajos salarios es una cadente cuestión política en numerosos países, principalmente los de mayor PBI, como los Estados Unidos, España y su cercanía con África, el Reino Unido y Alemania, entre otros. A corto y medio plazo, que son los periodos en los que centramos la atención en este capítulo y en los siguientes 3, la apertura de los mercados de factores desempeña un papel mucho más importante que la apertura de los mercados de bienes o financieros, por lo que prescindiremos de ella y centraremos la atención en las implicaciones de los 2 primeros aspectos de la apertura. En el apartado 18.1 analizamos la apertura del mercado de bienes, los determinantes de la elección entre los bienes interiores y los extranjeros y el papel del tipo de cambio real. En el apartado 2 analizamos la apertura de los mercados financieros, los determinantes de la elección entre los activos interiores y los activos extranjeros y el papel de los tipos de interés y de los tipos de cambio. En el apartado 18.3 presentamos un mapa de los 3 capítulos siguientes. (18.1) La apertura de los mercados de bienes. Comencemos viendo cuánto vende y compra Estados Unidos al resto del mundo. De esa forma podremos analizar mejor la elección entre los bienes interiores y los extranjeros.
y el papel del precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros, es decir, el tipo de cambio real. Las exportaciones y las importaciones. La figura 18.1a representa la evolución de las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos desde 1960 en porcentaje del PBI. Las exportaciones de Estados Unidos son las exportaciones procedentes de Estados Unidos y las importaciones de Estados Unidos significan las importaciones de Estados Unidos. La figura sugiere dos grandes conclusiones. Vemos los dos gráficos a continuación. La economía de Estados Unidos va abriéndose cada vez más con el paso del tiempo. Las exportaciones y las importaciones, que en la década de 1960 representaban alrededor del 5% del PBI, actualmente representan en torno al 12%, 10% en el caso de las exportaciones y 14% en el caso de las importaciones. En otras palabras, Estados Unidos comercia con el resto del mundo más del doble en relación con su PBI de lo que comerciaba hace 40 años. En la figura 18.1a podemos observar tanto el tendencial incremento del comercio como los crecientes déficits observados desde mediados de los 70, a excepción del superávit del periodo 1998 al 2000. El cociente entre el déficit comercial y el PBI representó el 3% en 1986, alcanzando valores cercanos al 10% en el 2009. La figura 18.1b es ilustrativa de la tendencia internacional en cuanto a apertura comercial, medida como la suma de las exportaciones más las importaciones en porcentaje del PBI. Este indicador ha pasado desde aproximadamente un 8% a principio de la década de 1960 hasta el actual 28%, siendo mucho más elevado aún en otras economías latinoamericanas como Chile, cuyo grado de apertura ronda el 70% del PBI. A lo largo de los distintos periodos atravesados por la Argentina, su sector externo ha demostrado la existencia de una gran dependencia de las importaciones respecto del nivel de actividad interno, así como una alta relación con respecto al precio de las exportaciones, lo que da lugar a constantes fluctuaciones en su saldo comercial. Un ejemplo de esto es el de los años 90, cuyo retraso cambiario y la creciente demanda interna llevaron a la economía a un déficit comercial de aproximadamente el 5% del PBI, la masiva salida de capitales y finalmente la devaluación. Luego, este pasó a representar un superávit en casi el 10% del PBI durante el 2002, para ubicarse en el orden del 3% en 2007. Comprender las fuentes y las implicaciones de estos déficits comerciales es una cuestión fundamental hoy en macroeconomía a la que volveremos más adelante. Dado todo lo que se habla en los medios de comunicación de la globalización, tal vez parezca pequeño un volumen de comercio, medido a través de la media de los cocientes entre las exportaciones o las importaciones y el PBI, del orden del 12% del PBI. Sin embargo, el volumen de comercio no es necesariamente un buen indicador del grado de apertura. Muchas empresas están expuestas a la competencia extranjera, pero al ser competitivas y mantener sus precios en un nivel suficientemente bajo, pueden conservar su cuota del mercado interior y limitar las importaciones. Eso sugiere que la proporción de la producción agregada formada por bienes transables, que son bienes que compiten con los bienes extranjeros en los mercados interiores o extranjeros, podría ser un índice de la apertura mejor que la tasa de exportaciones o la de importaciones. Se estima que, actualmente, en Estados Unidos, los bienes que pueden transarse representan alrededor del 60% de la producción agregada.
Notas. Recuérdese que en el capítulo 3 vimos que la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, hay superávit comercial, en otras palabras, una balanza comercial positiva. Y cuando las exportaciones son menores que las importaciones, hay déficit comercial, en otras palabras, una balanza comercial negativa. Bienes transables, automóviles, computadoras, etc. Bienes no transables, vivienda, la mayoría de los servicios médicos, cortes de pelo, etc. Es cierto que Estados Unidos, cuyas exportaciones representan alrededor del 10% del PBI, tiene uno de los cocientes entre las exportaciones y el PBI más bajo de los países ricos. La tabla 18.1 contiene los cocientes correspondientes a algunos países de la OCDE. A continuación de la tabla 18.1, continúa. Estados Unidos y Japón se encuentran en el extremo inferior de la lista. Los países europeos grandes, como Alemania y el Reino Unido, tienen cocientes que son el doble o el triple de altos. Y los países europeos más pequeños tienen cocientes incluso mayores, que van desde el 42% en Suiza hasta el 79% en Bélgica. El cociente del 79% de Bélgica plantea una rara posibilidad. ¿Podrían ser las exportaciones de un país mayores que su PBI y ser pues el cociente mayor que 1? La respuesta es afirmativa, y la razón se expone en este capítulo en el recuadro titulado ¿Pueden ser las exportaciones mayores que el PBI? ¿Indican estas cifras que Estados Unidos tiene más barreras comerciales, por ejemplo, que Reino Unido o Bélgica? No. Los principales factores que explican estas diferencias son la geografía y el tamaño. La distancia de otros mercados explica en buena medida el bajo cociente japonés. El tamaño también cambia. Cuanto menor sea el país, más ha de especializarse en la producción y la exportación de unos cuantos productos y recurrir a importar los demás. Bélgica difícilmente puede producir la variedad de productos que produce Estados Unidos, país cuyas dimensiones económicas son 40 veces mayores. La elección entre los bienes interiores y los extranjeros. ¿En qué sentido nos obliga la apertura del mercado de bienes a revisar la forma de examinar su equilibrio? Hasta ahora, cuando hemos analizado las decisiones de los consumidores en el mercado de bienes, hemos centrado la atención de su decisión de ahorrar o de consumir. Pero cuando se abre el mercado de bienes, los consumidores tienen que tomar otra decisión más: comprar bienes interiores o comprar bienes extranjeros. De hecho, han de tomarla todos los compradores, incluidos las empresas interiores y extranjeras y los estados. Esta decisión afecta directamente a la producción interior. Si los compradores deciden comprar más bienes interiores, la demanda de estos bienes aumenta y por lo tanto también la producción interior. Si deciden comprar más bienes extranjeros, entonces es la producción extranjera la que aumenta. En esta segunda decisión, comprar bienes interiores o extranjeros, es fundamental el precio de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros. Este precio relativo se denomina tipo de cambio real. Este no puede observarse directamente, por lo que el lector no lo encontrará en el periódico. Lo que encontrará en él serán los tipos de cambios nominales, es decir, los precios relativos de las monedas. En el resto de este apartado comenzaremos pues examinando los tipos de cambios nominales y, a continuación, veremos cómo se utilizan para calcular los tipos de cambios reales. Tema concreto. ¿Pueden ser las exportaciones mayores que el PBI? ¿Puede tener un país unas exportaciones mayores que su PBI? Es decir, ¿puede tener una tasa de exportaciones mayor que 1? Parece que la respuesta debe ser negativa. Los países no pueden exportar más de lo que producen,
por lo que la tasa de exportaciones debe ser menor que 1. Pero no es así. La clave de la respuesta está en darse cuenta de que las exportaciones e importaciones pueden incluir exportaciones e importaciones de bienes intermedios. Pensemos, por ejemplo, en un país que importa bienes intermedios por valor de $1.000 millones. Supongamos que los transformamos en bienes finales, utilizando solamente trabajo. Supongamos que el trabajo gana $200 millones y que no hay beneficios. El valor de los bienes finales es, pues, igual a $1.200 millones. Ahora, supongamos que se exportan bienes finales por un valor de 1.000 millones y que el resto, los 200 millones, se consumen en el país. Por lo tanto, las exportaciones y las importaciones son ambas iguales a 1.000 millones. ¿Cuál es el PBI de la economía? Recuérdese que el PBI es el valor añadido en la economía. Por lo tanto, en este ejemplo es igual a 200 millones, por lo que el cociente en las exportaciones y el PBI es igual a 1.000 dividido 200, es igual a 5. Las exportaciones pueden ser, pues, superiores al PBI. Es lo que ocurre, de hecho, en algunos países pequeños que viven principalmente de la actividad portuaria y de importaciones y exportaciones. Ocurre incluso en otros pequeños países como Singapur, en los que la industria manufacturera desempeñó un importante papel. En 2002, el cociente entre las exportaciones y el PBI de Singapur fue de 145%. Los tipos de cambio nominales. Los tipos de cambios nominales entre dos monedas pueden expresarse de una de las dos formas siguientes. La primera, el precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el dólar es la moneda nacional, la libra es la moneda extranjera y el tipo de cambio nominal es el precio de $1 en libras. Por ejemplo, a mediados de 2008, el tipo de cambio definido de esta forma era de 0,51. En otras palabras, $1 valía 0,51 libras. En el caso de Argentina, el peso es la moneda nacional. El precio de la moneda extranjera expresado en la moneda nacional, esa es la otra forma. Continuando con el mismo ejemplo, en este caso el tipo de cambio nominal es el precio de una libra en dólares. A mediados del 2008, el tipo de cambio definido de esta forma era de 1,95. En otras palabras, una libra valía $1,95. En el caso de la Argentina, el tipo de cambio nominal es el precio de $1 en pesos. A mediados del 2008, el tipo de cambio definido de esta forma era de 3,06. En otras palabras, $1 valía 3,06 pesos. Notas. Para más información sobre la OCDE y sobre la lista de países miembros, véase el capítulo 1. Islandia está aislado y es pequeño. ¿Cuál cree usted que es su tasa de exportación? La respuesta es del 37%. En una economía cerrada, los consumidores tienen que tomar una decisión: ahorrar o comprar, es decir, consumir. En una economía abierta, tienen que tomar dos: ahorrar o comprar, y comprar productos nacionales o comprar productos extranjeros. Advertencia: no existe una regla acordada para los economistas o por los periódicos para utilizar una definición u otra acerca de los tipos de cambios nominales. El lector se encontrará con las dos. Fíjese siempre en la definición que se plantea. Cualquiera de las dos definiciones es buena,
Lo importante es la coherencia. En este libro adoptamos la segunda definición. Definimos el tipo de cambio nominal de la siguiente manera. Es el precio de la moneda extranjera expresada en la moneda nacional. Lo representamos por medio de la E mayúscula. Por ejemplo, cuando observamos el tipo de cambio entre Estados Unidos y el Reino Unido, desde el punto de vista de Estados Unidos, por lo que la moneda nacional es el dólar, la E mayúscula representa el precio de una libra en dólares. Por ejemplo, en agosto del 2018, la E mayúscula era igual a 1,95. De igual forma, cuando observamos el tipo de cambio entre la Argentina y Estados Unidos, desde el punto de vista argentino, por lo que la moneda nacional es el peso. Entonces, la E mayúscula representa el precio de un dólar en pesos. Por ejemplo, en agosto del 2008, la E mayúscula era igual a 3,06. Los tipos de cambio entre el dólar y la mayoría de las monedas extranjeras varían a cada minuto. Estas variaciones se denominan apreciaciones nominales o depreciaciones nominales. Apreciaciones o depreciaciones para abreviar. Nota: la E mayúscula es el tipo de cambio nominal o precio de la moneda nacional expresada en la moneda extranjera. Por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos en relación con el Reino Unido, es el precio de un dólar expresado en libras. Desde el punto de vista de los países de la zona del euro, en relación con Estados Unidos, es el precio de un euro expresado en dólares. Continuando el texto. En general, la mayoría de las economías latinoamericanas expresan el tipo de cambio de acuerdo con nuestra definición. Por ejemplo, si el lector es brasileño y va a comprar dólares para irse de viaje, verá en las pizarras de los bancos la E mayúscula igual a 1,6 reales por dólar. ¿Qué es lo que tiene que pagar para obtener un dólar? A medida que avancemos en el tema, se dará cuenta de que en realidad no representa un problema siempre que se entienda el concepto. Siempre resulta útil manejar lo que uno conoce. Por ejemplo, el lector sabe que la cotización del dólar en la Argentina es aproximadamente 3 pesos por dólar. O es lo mismo decir que la E mayúscula es igual a 3 dividido 1. Si mira la cotización y el valor que observa es de 0,33, queda claro que está expresada en términos de la moneda extranjera. Más adelante veremos la utilidad de estos razonamientos simples pero de gran ayuda. Una apreciación de la moneda nacional es una subida de su precio expresado en una moneda extranjera, dado que, según nuestra definición, el tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera expresado en la moneda nacional. Una apreciación corresponde a una reducción del tipo de cambio, es decir, la E mayúscula. Nota: apreciación de la moneda nacional es lo mismo que decir aumento del precio de la moneda nacional expresado en moneda extranjera. Es lo mismo que decir reducción del tipo de cambio. Volviendo al texto. Este razonamiento es más intuitivo de lo que parece a primera vista. Consideremos el caso del dólar y el real, de nuevo desde el punto de vista de Estados Unidos. Una apreciación del dólar significa que su valor sube expresado en reales. En otras palabras, el real vale menos dólares, lo cual equivale a decir que el tipo de cambio ha bajado. Asimismo, una depreciación del dólar significa que el dólar está bajando expresado en reales y por lo tanto corresponde a un aumento en el tipo de cambio, es decir, la E mayúscula. Notas: depreciación de la moneda nacional equivale a decir descenso del precio de la moneda nacional expresada en moneda extranjera, lo que también equivale a decir que hay una subida del tipo de cambio. Nota:
Analizaremos los tipos de cambio fijos en el capítulo 20. Continuando con el texto. Aunque es casi seguro que el hecho de que una apreciación corresponda a una baja del cambio y una depreciación corresponda a un alza del tipo de cambio, recuerde que la relación entre el valor de la moneda y el tipo de cambio es inversa. Si la moneda local vale más, el tipo de cambio baja. Confundirá al lector al principio, confunde a muchos economistas profesionales. Acabará pareciéndole natural a medida que comprenda mejor la macroeconomía de una economía abierta. Advertencia: la convención de definir los tipos de cambio, como el precio de la moneda extranjera, expresado en la moneda nacional, se sigue de una manera bastante general en los artículos y libros de economía publicados en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa, los economistas suelen utilizar otra definición que describe los tipos de cambio como el precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera. Por ejemplo, dólares por libra en el Reino Unido. Tal vez haya visto el lector otros dos términos para referirse a las variaciones de los tipos de cambio: revaluaciones y devaluaciones. Estos se emplean cuando los países tienen tipos de cambio fijos, sistema en el que dos o más países mantienen un tipo de cambio fijo entre sus monedas. En esa clase de sistema, las reducciones de tipo de cambio, que son, por definición, sucesos infrecuentes, se denominan revaluaciones en lugar de apreciaciones. En síntesis, se pueden medir las relaciones entre monedas según se incorpore la moneda extranjera con respecto a la local. Dólares por reales o dólares por pesos. Y aquí nos referimos a apreciación por bien, real por dólar o pesos por dólar, como el enfoque europeo que podemos llamar apreciación o depreciación. La figura 18.2 representa el tipo de cambio nominal entre el dólar y la libra desde 1970 y entre el euro y el dólar desde 1971 hasta diciembre de 1998. Corresponde a la cotización entre el ECU y el dólar, según los datos del Banco Central Europeo. Obsérvese las dos principales características de la figura. A continuación tenemos las dos figuras. Y seguido de la figura, continuamos. La subida tendencial del tipo de cambio. En 1970, un dólar solo valía 0,41 libras. En 2003 valía 0,59 libras. En otras palabras, el dólar se apreció frente a la libra durante todo el periodo. Sin embargo, no se observa una tendencia similar en el caso del tipo de cambio entre el euro y el dólar. Las grandes fluctuaciones del tipo de cambio. En el espacio de menos de 10 años de la década de 1980, el valor del dólar subió de 0,42 libras en 1981 a 0,82 en 1985, solo para bajar a 0,54 libras a principios de 1988. En el caso del euro, su valor pasó de más de 1,40 dólares en 1980 a menos de 0,70 dólares a principios de 1985 y a más de 1,20 dólares a principios de 1988. En otras palabras, el dólar experimentó una notable apreciación en la primera mitad de los años 80 y una gran depreciación en la segunda mitad de la década. Una rápida mirada por la figura 18.2 basta para ver las grandes oscilaciones entre estas monedas. Hacia fines del 2009, la libra valía aproximadamente 1,62 dólares, mientras que el euro valía 1,43 dólares. Véase la figura 18.3 A y B. Sin embargo,
si nos interesa saber si tenemos que elegir entre los bienes interiores y los extranjeros, el tipo de cambio nominal solo nos suministra una parte de la información que necesitamos. Por ejemplo, la figura 18.2 solo nos indica las oscilaciones del precio relativo de las dos monedas, el dólar y la libra, o el dólar y el euro. Para los turistas estadounidenses que estén considerando la posibilidad de visitar el Reino Unido, la cuestión no es solo saber cuántas libras o euros recibirán a cambio de sus dólares, sino también cuánto costarán los bienes en el Reino Unido en relación con lo que les cuestan en Estados Unidos. Esto nos lleva al paso siguiente: el cálculo de los tipos de cambio reales. Cabe aclarar que si el lector vive, por ejemplo, en Brasil y piensa hacer el mismo viaje, deberá fijarse en lo que se denomina tipo de cambio cruzado, cross rate en inglés. O sea, que primero se convierten los reales a dólares y luego los dólares a libras. La diferencia es que se paga doble comisión por la conversión primero a dólares y luego a libras. De los tipos de cambios nominales a los tipos de cambios reales. ¿Cómo calculamos el tipo de cambio real entre Estados Unidos y el Reino Unido? Es decir, el precio de los bienes estadounidenses expresado en bienes británicos. Supongamos que Estados Unidos solo produjera un bien, por ejemplo, Cadillac, y que el Reino Unido también solo produjera un bien, un Jaguar. Este es uno de esos supuestos totalmente contrarios a la realidad, pero enseguida seremos más realistas. Será fácil calcular el tipo de cambio real, es decir, el precio de los bienes estadounidenses, Cadillac expresado en bienes británicos, Jaguar. Expresaríamos ambos bienes en la misma moneda y calcularíamos su precio relativo. Observe el lector las figuras 18.2 A y B. La figura 18.2a está hecha según nuestra primera definición, mientras que la 18.2b según nuestra segunda definición. Si usted invierte el libro, es decir, lo gira a 180 grados, verá estos gráficos según la segunda definición, con lo cual no debería resultar un problema su interpretación. A continuación, podemos ver la evolución del tipo de cambio nominal entre algunas monedas, pero sigue siendo nuestra definición. A continuación tenemos las figuras 18.3a y 18.3b. Estoy empezando a dudar de si el libro se refiere a la 18.3 o 18.2. Y luego tenemos la figura 18.3c. A continuación con el texto, dice: supongamos por ejemplo que expresáramos ambos bienes en dólares. En ese caso, el primer paso consistiría en convertir el precio de un Jaguar en libras a un precio en dólares. El precio de un Jaguar en el Reino Unido es de 30.000 libras. La libra vale 1,95 dólares, por lo que el precio de un Jaguar en dólares es igual a las 30.000 libras por 1,95 dólares, lo que da igual a 58.500 dólares. El segundo paso sería calcular el cociente entre el precio del Jaguar en dólares y el Cadillac en dólares. El precio de un Cadillac en Estados Unidos es de 40.000 dólares. Por lo tanto, el precio del Jaguar expresado en Cadillac, es decir, el tipo de cambio real entre Estados Unidos y el Reino Unido, sería igual a 58.500 dólares del Jaguar dividido 40.000 dólares del Cadillac, y nos daría igual a 1,46. El ejemplo es sencillo, pero ¿cómo lo generalizamos? Estados Unidos y Reino Unido producen algo más que Cadillacs y Jaguares, y queremos calcular
un tipo de cambio real que refleja el precio relativo de todos los bienes producidos en Estados Unidos expresado en todos los bienes producidos en el Reino Unido. Nota: obsérvese que si expresáramos ambas en dólares, obtendríamos el mismo tipo de cambio real. Continuando con el texto. El cálculo que acabamos de utilizar nos da una pista de cuál es el procedimiento. En lugar de utilizar el precio de un Jaguar y el de un Cadillac, debemos utilizar un índice de precios de todos los bienes producidos en el Reino Unido y un índice de precios de todos los bienes producidos en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que hacen los deflactores del PIB que introdujimos en el capítulo 2. Estos son, por definición, índices de precio del conjunto de bienes y servicios finales que se producen en una economía. Sean P el deflactor del PIB de Estados Unidos y P** el deflactor del PIB del Reino Unido, por regla general representaremos las variables extranjeras por medio de un asterisco y la E mayúscula, el tipo de cambio nominal entre el dólar y la libra. La figura 18.4 muestra los pasos que hay que seguir para calcular el tipo de cambio real. La figura 18.4 muestra el cálculo del tipo de cambio real, diciendo que el precio de los bienes estadounidenses en dólares es igual a P, el precio de los bienes británicos en dólares es igual a el tipo de cambio por P asterisco. El precio de los bienes británicos en libras es igual a P asterisco. Por lo tanto, el precio de los bienes británicos expresados en bienes estadounidenses es igual a la letra epsilon igual a tipo de cambio nominal por precio de los bienes británicos dividido precio de los bienes estadounidenses. El precio de los bienes británicos en dólares es tipo de cambio nominal por P asterisco. Multiplicando el tipo de cambio nominal por P asterisco obtenemos el precio de los jaguares en dólares. El precio de los bienes estadounidenses en dólares es P. El tipo de cambio real es el precio de los bienes británicos expresados en bienes estadounidenses, que denominaremos E, pero esta E es la letra griega epsilon minúscula y viene dada por la siguiente división. El tipo de cambio real se calcula multiplicando el nivel de precios por tipo de cambio nominal y dividiendo por el nivel de precios. Una sencilla extensión del cálculo que hemos hecho en nuestro ejemplo de los Cadillacs y los Jaguares. Anotación: epsilon, tipo de cambio real, es el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores. Por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos en relación con Reino Unido, el precio de los bienes británicos expresado en bienes estadounidenses. Y desde el punto de vista de los países de la zona del euro en relación con Estados Unidos, el precio de los bienes estadounidenses expresados en bienes europeos. Continuando con el texto. Otro razonamiento simple pero práctico es pensar que cuando se multiplica el tipo de cambio nominal por P asterisco, estamos expresando los jaguares en dólares y P, el deflactor de Estados Unidos, está expresado también en dólares, por lo cual tenemos todos los bienes en una misma moneda y podemos ver cuántos Cadillacs en dólares necesitamos para obtener un Jaguar, también en dólares. En nuestro ejemplo, necesitaríamos 1,46, es decir, casi un Cadillac y medio por Jaguar. Una regla simple para saber si se está expresando todo en la misma moneda es multiplicar el dólar dividido la libra por la libra. Libras que simplificando queda todo en dólares. Anotación: depreciación real es lo mismo que decir disminución del precio de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros, lo que es lo mismo decir subida del tipo de cambio real. Otra anotación: apreciación real, aumento del precio de los bienes
interiores expresados en bienes extranjeros, lo que es lo mismo que una reducción del tipo de cambio real. Continuando con el texto. Obsérvese, sin embargo, una importante diferencia entre nuestro ejemplo de los Cadillacs y los Jaguares y este cálculo más general. El tipo de cambio real, a diferencia del precio del Jaguar expresado en Cadillacs, es un número índice, es decir, su nivel es arbitrario y por lo tanto no transmite ninguna información, debido a que los deflactores del PIB utilizados para calcular el tipo de cambio real son números índices. Como vimos en el capítulo 2, son iguales a 1 o 100 en el año que se elija como año base. Pero no todo está perdido. Aunque el nivel del tipo de cambio real no transmite ninguna información, no ocurre así con su tasa de variación. Por ejemplo, si el tipo de cambio real entre Estados Unidos y el Reino Unido aumenta un 10%, eso quiere decir que ahora los bienes estadounidenses son un 10% más baratos que antes en relación con los británicos. Los tipos de cambio reales varían, al igual que los nominales, con el paso del tiempo. Estas variaciones se denominan apreciaciones reales o depreciaciones reales. Una subida del tipo de cambio real, es decir, una subida del precio relativo de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores, se denomina depreciación real. Y una reducción del tipo de cambio real, es decir, una reducción del precio relativo de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores, se denomina apreciación real. La figura 18.5 representa la evolución del tipo de cambio real entre Estados Unidos y el Reino Unido entre 1970 y el 2003, y entre España y Estados Unidos entre 1982 y 2004, calculado utilizando la ecuación 18.1. Para mayor comodidad, también reproduce la evolución del tipo de cambio nominal. Los deflactores del PIB se han elegido de tal forma que sean iguales a 1 en el primer trimestre del 2000, en el caso de la figura 18.5a, y en el mes de junio de 1995 en el caso de la figura 18.5b, por lo que en esos momentos el tipo de cambio nominal y el real son iguales por definición. Continuando con la figura 18.5, y a continuación sigue el texto. Obsérvese las dos principales características de la figura 18.5. Número 1. Aunque el tipo de cambio nominal entre Estados Unidos y el Reino Unido subió durante el periodo examinado, el tipo de cambio real bajó. En 1970, el tipo de cambio real era igual a 1,7. En 2003, era de 1. Sin embargo, en caso de España y Estados Unidos, el tipo de cambio nominal era de 1,07, tanto en enero de 1982 como en enero del 2003, mientras que el tipo de cambio real subió de 0,76 a 1,15 en el mismo periodo. Para comprender mejor lo que ha ocurrido, volvamos a nuestros turistas estadounidenses que están considerando la posibilidad de viajar al Reino Unido. Observan que pueden comprar más libras por dólar que en 1970, es decir, el tipo de cambio nominal ha subido. ¿Significa eso que su viaje será más barato? No. Cuando lleguen a Reino Unido, descubrirán que los precios de los bienes han subido allí mucho más que los precios de los bienes en Estados Unidos. Es decir, P asterisco ha subido más que P, por lo que la división de P dividido P asterisco ha disminuido, lo cual cancela con creces el aumento del valor del dólar en libras. Observan que su viaje será en realidad más caro, expresado en bienes estadounidenses, que en 1970. En otras palabras, observarán que ha habido una depreciación real. Lo mismo sucederá si visitan España, ya que la apreciación real de los bienes españoles expresados en bienes estadounidenses equivale a una depreciación real desde el punto de vista de los estadounidenses. Este ejemplo permite extraer una lección general. En un largo periodo, las variaciones de los tipos de cambio nominales y reales pueden ser muy distintas debido a las diferencias internacionales entre las tasas de inflación. En el capítulo 20 volveremos a esta cuestión.
Anotación. ¿Puede haber una apreciación real sin una apreciación nominal? ¿Puede haber una apreciación nominal sin una apreciación real? Las respuestas a ambas preguntas son afirmativas. Continuando con el texto. Segunda observación de los gráficos. Las grandes oscilaciones del tipo de cambio nominal que hemos visto en la figura 18.2 también se reflejan en el tipo de cambio real. No es sorprendente, las variaciones interanuales de la relación de precios, P asterisco dividido P, normalmente son pequeñas en comparación con las fluctuaciones a menudo bruscas del tipo de cambio nominal, es decir, E mayúscula. Así, de un año a otro, o incluso de un periodo de unos cuantos años, las variaciones del tipo de cambio real, epsilon, tienden a deberse principalmente a las variaciones del tipo de cambio nominal, E mayúscula. Obsérvese que, desde principios de los años 90, el tipo de cambio nominal y el real han evolucionado casi al unísono, debido a que, desde mediados de los años 80, las tasas de inflación han sido muy parecidas en ambos países, también en España. Anotación. Si las tasas de inflación fueron iguales, P asterisco dividido P sería constante y epsilon y E mayúscula varían exactamente al unísono. De los tipos de cambio bilaterales a los tipos de cambio multilaterales. Nos queda un último paso. Hasta ahora hemos centrado la atención en el tipo de cambio entre Estados Unidos y el Reino Unido, entre España y Estados Unidos y entre la Argentina y Brasil. Pero el comercio de estos países no es solo entre, por ejemplo, la Argentina y Brasil, o Estados Unidos y Reino Unido. Las tablas 18.2 A y B muestran la composición geográfica del comercio de Estados Unidos y de la Argentina en lo que respecta tanto a las exportaciones como a las importaciones. Las cifras se refieren únicamente al comercio de mercancías, es decir, a las exportaciones y las importaciones de bienes, y no comprende las exportaciones y las importaciones de servicios, como los servicios de viaje y el turismo, de las que no existe la descomposición por países. La tabla 18.2a muestra la composición por países del comercio de mercancías de Estados Unidos en 2006 y en la tabla 18.2b la composición por países del comercio de mercancías en Argentina de 2007. A continuación el texto. El mensaje más importante de las tablas es que Estados Unidos comercia principalmente con tres grupos de países. El primero está formado por sus vecinos del norte y del sur, Canadá y México. El comercio con Canadá y México representa el 35,1% de las exportaciones de Estados Unidos y el 26,4% de sus importaciones. El segundo comprende los 25 países de la Unión Europea, que representan el 20,7% de las exportaciones de Estados Unidos y el 17,7% de sus importaciones. Y el tercero está formado por los países asiáticos, incluidos Japón y China, que juntos representan el 27% de las exportaciones de Estados Unidos y el 37% de sus importaciones. Por lo que se refiere a la Argentina, el comercio de mercancías está mayormente concentrado en los países de América del Sur, especialmente las importaciones con un 41%, mientras que las exportaciones representan el 32% del total. Cabe destacar que del 41% de sus importaciones, el 34% corresponde a compras a Brasil y del 32% de sus exportaciones, el 18% son bienes destinados a Brasil. En relación con otras zonas, las exportaciones a la Unión Europea representan el 17%, mientras que las importaciones de la Unión Europea suponen el 19% de las importaciones argentinas. Las exportaciones a los países que forman la NAFTA representan un 10%, mientras que las importaciones de este bloque suponen un 17% de las importaciones argentinas. Respecto de Asia, incluidos Japón y China, el comercio con esta se ha incrementado,
Las exportaciones representan un 17%, mientras las importaciones desde Asia suponen el 14% de las importaciones argentinas. Anotación. Bi significa dos. Multi significa muchos. Volviendo al texto. ¿Cómo pasamos de los tipos de cambios reales bilaterales, como por ejemplo el tipo de cambio real entre Estados Unidos y el Reino Unido, en el que hemos centrado la atención antes, y pasar de eso a los tipos de cambio reales multilaterales que reflejan la composición del comercio? La respuesta es sencilla por más larga que sea la pregunta. Si queremos medir el precio medio de los bienes de los socios comerciales de Estados Unidos en relación con el precio medio de los bienes norteamericanos, debemos utilizar como ponderaciones la proporción del comercio de Estados Unidos con cada uno de esos países. Utilizando las proporciones de las exportaciones, podemos calcular un tipo de cambio real de las exportaciones, y utilizando las proporciones de las importaciones, podemos calcular también un tipo de cambio real de las importaciones. Como los economistas normalmente no quieren seguir la evolución de dos tipos de cambio diferentes, normalmente utilizan un tipo de cambio que es una media, es decir, un promedio de las proporciones de las exportaciones e importaciones. Esta es la variable a la que nos referiremos cuando hablemos de tipo de cambio real multilaterales de Estados Unidos o tipo de cambio real de Estados Unidos para abreviar. Anotación. Se trata de términos, todos ellos equivalentes para referirse al precio relativo de los bienes estadounidenses expresados en bienes extranjeros. El tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos, el tipo de cambio real ponderado por el comercio de Estados Unidos, el tipo de cambio real efectivo de Estados Unidos. Todo significa lo mismo. Continuando con el texto. La figura 18.6 muestra a la evolución de este tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos, es decir, del precio de los bienes estadounidenses expresados en bienes extranjeros, desde 1973 al 2003. Y B, la evolución del tipo de cambio real multilateral de la Argentina, es decir, el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes argentinos, desde 1991 hasta mediados del 2008. Anotación. La figura comienza en 1973, ya que solo existen datos de este tipo de cambio real multilateral, que es calculado por la Junta de la Reserva Federal desde 1973. Continuando con el texto. Tenga en cuenta el lector que el tipo de cambio real multilateral para Estados Unidos está visto desde la perspectiva estadounidense, al contrario del utilizado para la Argentina. Al igual que en el caso de los tipos de cambios reales bilaterales que hemos visto antes, es un número índice. Por lo tanto, su nivel también es arbitrario. En este caso, se ha elegido de tal manera que fuera 1 en el primer trimestre del 2000 y en el primer trimestre de 1999, respectivamente. Lo que más llama la atención de esta figura es algo que ya vimos cuando analizamos la figura 18.5, el tipo de cambio bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido, y entre España y Estados Unidos, a saber, las grandes fluctuaciones que experimentó el tipo de cambio real en la década de 1980 y en la década de 1990, aunque menores en este caso. Los bienes estadounidenses eran alrededor de un 40% más caros en relación con los extranjeros a mediados de los 80 que a comienzos o a finales de esa década. En otras palabras, en la primera mitad de los 80 se registró una gran apreciación real seguida de una depreciación real aún mayor en la segunda mitad. Esta gran oscilación, que como hemos visto, tiene sus orígenes en la evolución del tipo de cambio nominal, llama tanto la atención que se le ha dado varios nombres, desde ciclo del dólar hasta el más gráfico de danza del dólar. Obsérvese las variaciones similares, pero más pequeñas, del dólar desde mediados de los años 90, incluida una subida del 255 entre 1995 y 2001, y un descenso desde entonces. En la figura 18.6b también puede verse esas oscilaciones.
especialmente el abrupto salto experimentado a comienzos del año del 2002. Esto significó un abaratamiento de los bienes argentinos o un encarecimiento de los bienes extranjeros del 270%. Claro que semejante variación solo puede deberse a una abrupta salida de un sistema de tipo de cambio fijo. Durante la década del 90, el tipo de cambio real multilateral respondió principalmente a las variaciones de los precios domésticos y extranjeros y permaneció en niveles bajos y poco competitivos sin grandes oscilaciones. En los siguientes capítulos volveremos a examinar estas oscilaciones para ver a qué se debieron y descubrir cómo afectaron al déficit comercial y a la actividad económica. Figura 18.6 A y B. (18.2) La apertura de los mercados financieros. La apertura de los mercados financieros permite a los inversores financieros mantener tanto activos nacionales como extranjeros, diversificar su cartera, especular sobre las variaciones de los tipos de interés extranjeros frente a los nacionales, sobre las variaciones de los tipos de cambio, etc. Y vaya si diversifiquen y especulan, ¿eh? Dado que la compraventa de activos extranjeros implica la compraventa de monedas extranjeras, llamadas a veces divisas, el volumen de transacciones realizadas en los mercados de divisas nos da una idea de la importancia de las transacciones financieras internacionales. Por ejemplo, en 2001, el volumen mundial diario registrado de transacciones de divisas fue de 2,6 billones de dólares, de los cuales el 90%, alrededor de 2,4 billones, fue en dólares. Para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras, obsérvese que en 2001 la suma de las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos fue en total de 2,5 billones al año, es decir, de 7.000 millones al día. Supongamos que las únicas transacciones de dólares que se efectuaron en los comercios de divisas fueron las realizadas en uno de los lados por exportadores estadounidenses que vendieron las divisas que obtuvieron por la venta de sus productos, y en el otro por importadores estadounidenses que compraron las divisas que necesitaban para adquirir bienes extranjeros. En ese caso, el volumen de transacciones de dólares habría sido de 7.000 millones diarios, es decir, alrededor del 0,3% del volumen diario total de transacciones, 2,4 billones en dólares, realizadas en los mercados de divisas en las que intervienen dólares. Este cálculo indica que la mayoría de las transacciones no están relacionadas con el comercio, sino con la compraventa de activos financieros. Por otra parte, el volumen de transacciones realizadas en los mercados de divisas no solo es elevado, sino que también está aumentando rápidamente. Por ejemplo, el volumen de transacciones de divisas que se realizan en Nueva York es actualmente alrededor de 25 veces mayor que en el año 80. Una vez más, esta actividad se debe principalmente al aumento que ha experimentado las transacciones financieras en los últimos 15 años, más que a un incremento del comercio. Anotación: 2001 es el último año del que existen datos. Volviendo al texto, por lo que se refiere al país en su conjunto, la apertura de los mercados financieros tiene otra importante implicación. Permite al país incurrir en superávit comercial y en déficit comerciales. Recuérdese que un país que incurre en un déficit comercial está comprando más al resto del mundo de lo que está vendiéndole. Para pagar la diferencia entre lo que compra y lo que vende, debe pedir préstamos al resto del mundo. Pide préstamos haciendo que a los inversores financieros extranjeros les resulte atractivo aumentar sus tendencias de activos nacionales, es decir, concederle préstamos. Anotación: volumen diario de transacciones de divisas con dólares en un lado de la transacción, 2,4 billones de dólares. Volumen diario de comercio de Estados Unidos con el resto del mundo, 7.000 millones de dólares, 0,3% del volumen de transacciones de divisas. Continuamos con el texto. Comencemos examinando más detenidamente la relación entre los flujos comerciales y los movimientos financieros. Cuando terminemos, examinaremos los determinantes de estos movimientos financieros. La balanza de pagos.
Las transacciones de un país con el resto del mundo, incluidos tanto los flujos comerciales como los movimientos financieros, se resumen por medio de una serie de cuentas llamadas balanza de pagos. La tabla 18.3a presenta la balanza de pagos de Estados Unidos correspondiente al 2007, mientras que la tabla 18.4b presenta la balanza de pagos de la Argentina para el periodo 1992 al 2007. Se componen de dos partes separadas por una línea. Las transacciones se denominan transacciones por encima de la línea o transacciones por debajo de la línea. A continuación, las tablas. Y se continúa con el texto. La cuenta corriente. Las transacciones por encima de la línea registran los pagos efectuados a y por el resto del mundo. Se denominan transacciones por cuenta corriente. Precisamente la cuenta corriente refleja todas las transacciones en bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes que tienen lugar entre residentes y no residentes. En ambas tablas, las primeras líneas indican las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios de cada país. Las exportaciones generan pagos del resto del mundo y las importaciones generan pagos al resto del mundo. En 2007, si bien en Estados Unidos alcanzó un superávit de 119.000 millones de dólares en la cuenta de servicios, dado que las importaciones de bienes fueron superiores a las exportaciones en una cuantía aún mucho mayor, que sería de 819.000 millones, se produjo un déficit comercial de 700.000 millones, cifra que representa un 5,1% del PBI. Las exportaciones y las importaciones no son las únicas fuentes de pago a y del resto del mundo. Los residentes estadounidenses reciben renta procedente de inversores por sus tenencias de activos extranjeros y los residentes extranjeros reciben rentas procedentes de inversiones por sus tenencias de activos estadounidenses. Por ejemplo, utilidades, intereses, alquileres y dividendos. Aquí se restan los intereses de la deuda externa, pero los préstamos que los origina se anotan en la cuenta financiera. En 2007, la renta procedente de inversiones del resto del mundo fue de 818 millones de dólares y la renta procedente de inversiones pagadas a los extranjeros fue de 736 millones, por lo que el saldo neto de la balanza fue de 82 millones. Por último, los países conceden y reciben ayuda exterior. Su valor neto se registra como transferencias netas recibidas. En este rubro se contabilizan las transacciones que se realizan sin contrapartida de ningún tipo. Son pagos y cobros sin contraprestación. Por ejemplo, el monto que giran mensualmente a su país de origen los inmigrantes a sus familias. En 2007 estos pagos ascendieron a menos 113.000 millones de dólares. Esta cantidad negativa refleja el hecho de que en el 2007 Estados Unidos fue, y lo ha sido tradicionalmente, un donante neto de ayuda exterior. La suma de todos los pagos a y del resto del mundo se llama balanza por cuenta corriente. Si los pagos netos del resto del mundo son positivos, el país tiene un superávit por cuenta corriente. Si son negativos, tiene un déficit por cuenta corriente. Sumando todos los pagos a y del resto del mundo, en 2007, los pagos netos de Estados Unidos al resto del mundo fueron iguales a, expresado en millones, menos 819 más 119 más 82 menos 113, dando como resultado menos 731.000 millones. En otras palabras, en 2007 Estados Unidos incurrió en un déficit por cuenta corriente de 731.000 millones de dólares
lo que representa alrededor de un 5,3% de su PBI. Anotación. ¿Puede tener un país un déficit comercial sin ningún déficit por cuenta corriente? ¿Y un déficit por cuenta corriente sin ningún déficit comercial? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Continuando con el texto. La cuenta de capital. El hecho de que Estados Unidos tuviera un déficit por cuenta corriente de 731.000 millones de dólares en 2007 implica que este país tuvo que pedir préstamos de 731.000 millones de dólares al resto del mundo. O, en otras palabras, que las tenencias extranjeras netas de activos estadounidenses tuvieron que aumentar en 731.000 millones. Las cifras por debajo de la línea describen cómo se consiguió este resultado. Las transacciones situadas por debajo de la línea se denominan transacciones por cuenta de capital y financiera. Aquí se registra el intercambio de activos, tanto físicos como financieros, a través de las fronteras, es decir, entre residentes y no residentes. Por ejemplo, cuando una empresa nacional instala una fábrica en el exterior, inversión directa. Cuando un residente compra bonos o acciones extranjeras, inversión de cartera. O cuando un organismo internacional otorga un préstamo. Por lo tanto, el saldo de la cuenta capital y financiera es un reflejo del saldo de la cuenta corriente. Si la cuenta corriente arroja un déficit, como resultado habrá un superávit en la cuenta capital y financiera, es decir, se pide un préstamo al resto del mundo. Si el saldo de la cuenta corriente es positivo, la cuenta capital y financiera es deficitaria, es decir, se presta al resto del mundo. Anotación. Un país que tiene un déficit por cuenta corriente debe financiarlo por medio de movimientos de capitales netos positivos. En otras palabras, debe tener un superávit por cuenta corriente. Continuando con el texto. El aumento de las tenencias extranjeras de activos estadounidenses fue de $2.060.000, pero también se registró un aumento de las tenencias estadounidenses de activos extranjeros de $1.288.000, por lo que el aumento neto del endeudamiento exterior de Estados Unidos, el aumento de las tenencias extranjeras de activos estadounidenses, menos el aumento de las tenencias estadounidenses de activos extranjeros, que también se denomina flujos netos de capital hacia Estados Unidos, fue igual a 2.060 menos 88. Eso da igual a 772.000 millones. Los flujos netos positivos de capital también se llaman superávit por cuenta de capital. Los flujos negativos netos de capital se llaman déficit por cuenta de capital. En otras palabras, en 2007, Estados Unidos tuvo un superávit por cuenta de capital de 772.000 millones de dólares. Por lo tanto, el resultado de la cuenta capital y financiera refleja cómo evoluciona la situación deudora o acreedora del país, lo que implica pagos o cobros de divisas en el futuro. Cuando se vea un signo positivo como saldo de cualquier partida de estas cuentas, se habrá incrementado la posición deudora del país porque ingresan divisas, por ejemplo, por préstamos. ¿No deberían ser los flujos netos de capital, o lo que es lo mismo, el superávit por cuenta capital, iguales al déficit por cuenta corriente? Conceptualmente la respuesta es sí, pero en la práctica no. Las cifras correspondientes a las transacciones por cuenta corriente y por cuenta capital y financiera se calculan utilizando fuentes distintas, aunque deberían dar las mismas respuestas. Normalmente no ocurre así. En 2007, la diferencia entre las dos, la discrepancia estadística, también denominada cuenta errores y omisiones, fue de 41.000 millones de dólares en Estados Unidos, lo que representa alrededor de un 6% de la balanza por cuenta corriente. Eso no es más que un recordatorio de que, incluso en países ricos como Estados Unidos, los datos económicos distan de ser perfectos. Este problema de medición se manifiesta también de otra forma.
la suma de los déficits por cuenta corriente de todos los países del mundo debería ser igual a cero. El déficit de un país debería reflejarse en forma de superávit en los demás, considerados en su conjunto. Sin embargo, no es así en los datos. Si sumamos los déficits por cuenta corriente publicados de todos los países del mundo, parece que el mundo está incurriendo en un gran déficit por cuenta corriente. Algunos economistas dicen en broma que la explicación es el comercio no registrado de los marcianos. Casi todos los demás creen que es un error de medición. Una vez examinada la cuenta corriente, podemos volver a una cuestión que no estudiamos en el capítulo 2, la diferencia entre el PBI, que es el indicador de la producción que hemos utilizado hasta ahora, y el PNB, que es otro indicador de la producción agregada. La analizaremos en este capítulo, en el recuadro titulado El PBI frente al PNB, el ejemplo de Kuwait. Paso directamente al recuadro. El PBI frente al PNB, el ejemplo de Kuwait. ¿Cómo debería definirse el valor añadido de una economía abierta? El valor añadido interiormente, es decir, dentro del país, y el valor añadido por los factores de producción de propiedad nacional. Las dos definiciones no son iguales. Parte de la producción interior se produce con capital de propiedad de extranjeros y parte de la producción extranjera se produce con capital de propiedad de ciudadanos nacionales. La respuesta es que ninguna de las dos definiciones es buena, por lo que los economistas utilizan las dos. El Producto Interior Bruto, el PBI, que es el indicador que hemos utilizado hasta ahora, corresponde al valor añadido interiormente. Por otro lado, el Producto Nacional Bruto, el PNB, corresponde al valor añadido por factores de producción de propiedad nacional. Para pasar del PBI al PNB, debemos partir del PBI, añadir los pagos a los factores efectuados por el resto del mundo y restar los pagos a los factores efectuados al resto del mundo. En otras palabras, el PNB es igual al PBI más los pagos netos a los factores efectuados por el resto del mundo. Aunque actualmente el indicador más mencionado es el PBI, el PNB se utiliza frecuentemente hasta principios de los años 90 y el lector aún lo encontrará a menudo en la prensa y las revistas científicas. En la mayoría de los países, la diferencia entre el PNB y el PIB normalmente es pequeña, ya que los pagos que reciben los factores nacionales del resto del mundo son aproximadamente iguales a los que se realizan a los factores extranjeros. Por ejemplo, en Estados Unidos, la diferencia entre el PBI y el PNB fue de 43.000 millones de dólares en 2003, lo que representa alrededor de un 0,4% del PBI. Esta es una cifra excepcionalmente baja para los patrones históricos, pero en Estados Unidos nunca ha superado el 1% del PBI. Existen algunas excepciones, entre ellas se encuentran Kuwait. Cuando se descubrió petróleo en Kuwait, su gobierno decidió que una parte de sus ingresos derivados del petróleo se ahorraría y se invertiría en el extranjero en lugar de gastarlo, con el fin de proporcionar a las futuras generaciones kuwaitíes renta derivada de inversiones cuando se acabaran los ingresos generados por el petróleo. Kuwait tuvo grandes superávit por cuenta corriente, acumulando grandes cantidades de activos extranjeros. Como consecuencia, actualmente posee grandes tenencias de activos exteriores y recibe del resto del mundo un gran volumen de renta procedente de inversiones. La tabla 1 indica el PBI, el PNB y los pagos netos a los factores de Kuwait correspondientes al petróleo entre 1989 y 1994. Obsérvese que el PNB es mucho mayor que el PBI durante todo el periodo. Obsérvese también que los pagos netos a los factores disminuyeron después de 1989, debido a que Kuwait
tuvo que pagar a sus aliados una parte del coste de la Guerra del Golfo de 1990 al 91 y la reconstrucción llevada a cabo después de la guerra. Lo pagó incurriendo en un déficit por cuenta corriente, es decir, reduciendo sus tenencias netas de activos exteriores, lo cual provocó a su vez una disminución de la renta procedente de los activos exteriores y por implicación de los pagos netos recibidos del extranjero por los factores. Continuando con el texto. La elección entre los activos nacionales y los extranjeros. La apertura de los mercados financieros implica que los inversores financieros se enfrentan a una nueva decisión financiera: tener activos nacionales o extranjeros. Tal vez parezca que tenemos que examinar realmente al menos dos nuevas decisiones: la decisión de tener dinero nacional o dinero extranjero, y la decisión de tener activos rentables nacionales o activos rentables extranjeros. Pero recuérdese por qué tenemos dinero: para realizar transacciones. Para una persona que viva en Estados Unidos y que por lo tanto realice todas o casi todas sus transacciones en dólares, apenas tiene sentido tener divisas. Las divisas no pueden utilizarse para realizar transacciones en Estados Unidos. Y si el objetivo es tener activos extranjeros, las divisas son claramente menos deseables que los bonos extranjeros que rinden intereses. Por lo tanto, la única decisión que tenemos que estudiar es la elección entre activos nacionales que rinden intereses y los activos extranjeros que rinden intereses. Supongamos de momento que son bonos nacionales y extranjeros a un año. Consideremos, por ejemplo, la elección entre los bonos estadounidenses a un año y los bonos británicos a un año desde el punto de vista de un inversor estadounidense. Supongamos que decidimos tener bonos estadounidenses, sea I latina, el tipo de interés nominal de Estados Unidos a un año. En ese caso, como muestra la figura 18.7, por cada dólar que invirtamos en bonos estadounidenses obtendremos 1 más I latina sub T, dólares el año que viene. Flecha que apunta hacia la derecha en la parte superior de la figura. Anotación. Dos matizaciones. Los extranjeros que realizan actividades ilegales suelen tener dólares porque estos pueden cambiarse fácilmente y no dejan huella. Y la otra es: en las épocas en que la inflación es muy alta, el público utiliza a veces una moneda extranjera, que suele ser el dólar, incluso para realizar transacciones interiores. Continuando con el texto y pasando a la figura 18.7, vemos que sigue. Supongamos que decidimos, por el contrario, tener bonos británicos. Para comprarlos, debemos comprar primero libras. Sea E mayúscula el tipo de cambio nominal entre el dólar y la libra. Por cada dólar recibiremos 1 sobre E, libras, flecha que apunta hacia abajo en la figura. Sea I asterisco el tipo de interés nominal a un año de los bonos británicos en libras, el año que viene tendremos 1 sobre E sub T por 1 más I asterisco, libras, flecha que apunta hacia la derecha en la figura. Entonces tendremos que convertir las libras en dólares. Si esperamos que el tipo de cambio nominal sea E elevado a la E del periodo T más 1, el año que viene, cada libra valdrá 1 dividido E elevado a la E de T más 1, dólares. Por lo tanto, cabe esperar que por cada dólar que invirtamos hoy, tengamos 1 sobre E por 1 más I asterisco, todo eso por E elevado a la E de T más 1. Dólares el próximo año, flecha que apunta hacia arriba en la figura. Anotación. La decisión de invertir en el extranjero o en nuestro país depende de algo más que los tipos de interés.
También depende de las variaciones que se espera que experimente el tipo de cambio en el futuro. Continuando con el texto, enseguida analizaremos más detalladamente la expresión que acabamos de obtener, pero obsérvese ya su implicación básica. Cuando valoramos el atractivo de los bonos británicos en relación con los estadounidenses, no podemos observar simplemente los tipos de interés del Reino Unido y de Estados Unidos. También debemos valorar lo que creemos que ocurrirá con el tipo de cambio entre el dólar y la libra entre este año y el que viene. Anotación. La palabra descubierta se utiliza para distinguir esta relación de otra llamada condición de la paridad cubierta de los tipos de interés. Esa condición se obtiene examinando la siguiente decisión: comprar y tener bonos estadounidenses a un año o comprar libras hoy, comprar bonos británicos a un año con los ingresos obtenidos y acordar vender las libras por dólares dentro de un año, a un precio determinado, llamado tipo de cambio a plazo. La tasa de rendimiento de estas dos opciones, que puede obtenerse sin riesgo alguno hoy, debe ser la misma. La condición de la paridad cubierta de los tipos de interés es una condición de arbitraje sin riesgo. Continuando con el texto. Partamos ahora del mismo supuesto que postulamos en el capítulo 14, cuando analizamos la elección entre los bonos a corto y largo plazo o entre los bonos y las acciones. Supongamos que a nosotros y a otros inversores financieros solo nos interesa la tasa esperada de rendimiento y por lo tanto solo queremos tener el activo que tiene la tasa de rendimiento más alta esperada. En ese caso, para tener tanto bonos británicos como estadounidenses, estos deben tener la misma tasa esperada de rendimiento. En otras palabras, debe cumplirse la siguiente relación debido al arbitraje. Ahí vemos la ecuación, la reorganizamos y eso pasa a formar la ecuación 18.2. La ecuación 18.2 se denomina relación de paridad descubierta de los tipos de interés o simplemente condición de la paridad de los tipos de intereses. El supuesto de que los inversores financieros solo tendrán los bonos cuya tasa esperada de rendimiento sea más alta es claramente demasiado restrictivo por dos razones. La primera, no tiene en cuenta los costes de transacción. La compraventa de bonos británicos exige 3 transacciones distintas, cada una de las cuales tiene un costo. Y 2, no tiene en cuenta el riesgo. El tipo de cambio de un año a otro es incierto. Eso significa que tener bonos británicos es más arriesgado en dólares que tener bonos estadounidenses. Pero no es muy disparatado como caracterización de los movimientos de capitales entre los grandes mercados financieros del mundo: Nueva York, Frankfurt, Londres y Tokio. Las pequeñas variaciones de los tipos de interés y los rumores de apreciación o depreciación inminente pueden provocar movimientos de miles de millones de dólares en unos minutos. En el caso de los países ricos, el supuesto del arbitraje de la ecuación 18.2 recoge la realidad de una manera bastante aproximada. Otros países cuyos mercados de capitales son más pequeños o están menos desarrollados o tienen distintos tipos de controles de capitales tienen más margen para elegir su tipo de interés de lo que implica la ecuación 18.2. Al final del capítulo 20 volveremos a esta cuestión. Anotación. Es más arriesgado tener bonos británicos que bonos estadounidenses o al revés, dependiendo de cuáles sean los inversores que estemos considerando. Tener bonos británicos es más arriesgado desde el punto de vista del inversor estadounidense. Tener bonos estadounidenses es más arriesgado desde el punto de vista de los inversores británicos. ¿Por qué? Pregunta sin respuesta. A pensar. Antes de continuar, voy a leer el tema concreto que quedó, llamado la balanza de pagos de la Argentina entre 1992 y 2007. La presentación resultado. La variación de las reservas internacionales de los bancos centrales se registra lógicamente en la cuenta financiera, ya que implican una variación en las tenencias de un país de activos extranjeros. Esta metodología de construcción del balance de pagos, que incluye la variación de reservas internacionales del Banco Central en la cuenta capital y financiera, se denomina presentación balance y sigue el sistema de la partida doble. El saldo debe ser siempre igual a 0.
Otra forma de representar el balance de pagos es considerándolo como una balanza. El saldo es igual a la variación de reservas. Esta metodología, que deja afuera de la cuenta capital y financiera a la variación de reservas, que actúa como una variable de ajuste entre las dos cuentas, se conoce como presentación resultado. Probablemente resulte más intuitiva su comprensión, ya que, al excluir la variación de reservas, se puede hablar de una balanza de pagos deficitaria o superavitaria, después de los movimientos de la cuenta corriente y de la cuenta capital y financiera. En esta presentación tal vez se revelen más claras expresiones como crisis de balanza de pagos o fuga de capitales. La balanza de pagos de la Argentina para el periodo 1992 a 2007, que se muestra en la tabla 18.3b, está construida según la presentación resultado. El análisis de las transacciones de los últimos 15 años entre la Argentina y el resto del mundo puede servir a una mejor comprensión de la evolución económica del país durante el periodo, así como también de la de otros países de América Latina, ya que varios de los rasgos que caracterizan a la economía argentina aparecen asimismo presentes en otros países de la región con mayor o menor intensidad. Mencionamos brevemente algunos de ellos. 1. Si bien la Argentina, como consecuencia de restricciones naturales derivadas, en primer lugar, de los grandes shocks de escala mundial de la primera mitad del siglo XX y más tarde, debido a políticas de Estado proindustriales, logró desarrollar una industria sustitutiva de importaciones. Al no estar esta totalmente integrada, debe conseguir buena parte de sus insumos de otros países, por lo que la evolución de las importaciones muestra una elevada prociclicidad, esto es, que son muy sensibles al nivel de actividad interna. Cuando la economía entra en una fase expansiva, las importaciones suben rápidamente, generando presiones sobre la balanza de pagos y el mercado de divisas. 2. Debido a que es un deudor neto respecto del mundo, durante todos los periodos la cuenta intereses es sistemáticamente deficitaria, generando una salida permanente de divisas. Como se puede apreciar, en algunos años el giro neto de intereses es cerca al 30% del monto por exportaciones de bienes. Punto 3. Como consecuencia de un elevado grado de extranjerización de la economía, el giro de utilidades y dividendos es también un rubro estructuralmente deficitario. De lo anterior se desprende que las entradas de divisas del presente por la cuenta capital y financiera, ya sea por endeudamiento o por inversión extranjera directa, implican déficit por cuenta corriente en el futuro, por lo que, si dicho endeudamiento e inversiones con el correr de los años no se traducen en aumentos de la capacidad exportable del país, pueden generar situaciones de crisis sobre la balanza de pagos. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las entradas de capitales dependen en buena medida de variables exógenas, como la liquidez internacional, por ejemplo, al igual que el desempeño de las exportaciones de mercancías, que en países en vías de desarrollo dependen en buena medida de precios internacionales que le vienen dados, como es el caso de los commodities. Continuando con la lectura. Los tipos de interés y los tipos de cambio. Para hacernos una mejor idea de lo que implica la condición de la paridad de los tipos de interés, formulemos la ecuación e elevado a la e de t más 1 dividido e, de la manera siguiente. A continuación, la fórmula. Introduciendo este resultado en la ecuación 18.2, tenemos que nos surge la ecuación 18.3. Esta ecuación indica la relación entre el tipo de interés nominal nacional, I sub t, el tipo de interés nominal extranjero, I' sub t, y la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional, que es lo que resta. En la medida en que los tipos de interés o la tasa esperada de depreciación no sean demasiado altos, por ejemplo, inferiores al 20% al año,
La siguiente ecuación es una buena aproximación de la 18.3 y de ahí surge la 18.4. Esta es la forma de la condición de la paridad de los tipos de interés que debe recordar el lector. El arbitraje implica que el tipo de interés nacional debe ser igual al tipo de interés extranjero más la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional. Anotación. Este resultado se deduce de la proposición 3 del apéndice 2. Volviendo al texto, obsérvese que la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional también es la tasa esperada de apreciación de la moneda extranjera. Por lo tanto, la ecuación 18.4 también puede expresarse de la siguiente manera. El tipo de interés nacional debe ser igual al tipo de interés extranjero más la tasa esperada de depreciación o apreciación de la moneda nacional. Anotación. Si se espera que el dólar se aprecie un 3% frente a la libra, entonces se espera que la libra se deprecie un 3% frente al dólar. Continuando. Apliquemos esta ecuación, la 18.4, a los bonos estadounidenses frente a los británicos. Supongamos que el tipo de interés nominal a un año es del 2% en Estados Unidos y del 5% en el Reino Unido. ¿Deberíamos tener bonos británicos o estadounidenses? Depende de que esperemos que la libra se aprecie frente al dólar el próximo año en una cuantía mayor o menor que la diferencia entre el tipo de interés estadounidense y el británico, o sea, un 3% en este caso, que sería el 5% menos el 2%. Si esperamos que la libra se aprecie más del 3%, entonces, a pesar de que el tipo de interés es más alto en el Reino Unido que en Estados Unidos, invertir en bonos británicos es menos atractivo que invertir en bonos estadounidenses. Teniendo bonos británicos, obtendremos más intereses el año que viene, pero la libra valdrá más en dólares el próximo año, por lo que invertir en bonos británicos será menos atractivo que invertir en bonos estadounidenses. Si esperamos que la libra se aprecie menos del 3% o incluso que se deprecie, ocurre lo contrario y los bonos británicos son más atractivos que los estadounidenses. En otras palabras, si se cumple la condición de la paridad descubierta de los tipos de interés y si el tipo de interés a un año estadounidense es un 3% más bajo que el británico, debe ser que los inversores financieros están esperando, en promedio, una apreciación del dólar con respecto a la libra de alrededor del 3% el próximo año. Y esa es la razón por la que están dispuestos a tener bonos estadounidenses a pesar de que su tipo de interés es más bajo. En este capítulo, en el recuadro titulado Comprar bonos brasileños, ponemos otro ejemplo de condición de la paridad descubierta de los tipos de interés. Yendo directamente al tema concreto, comprar bonos brasileños, tenemos. Retrocedamos a septiembre de 1993. El elevadísimo tipo de interés existente en Brasil en ese momento nos permite plantear la observación que queremos hacer. Los bonos brasileños ofrecen un tipo de interés mensual del 36,9%. Este parece muy atractivo en comparación con el tipo anual del 3% de los bonos estadounidenses, que corresponde a un tipo de interés mensual del orden del 0,2%. ¿Se debe comprar bonos brasileños? El análisis de este capítulo indica que para decidir es necesario un elemento más importante, que es la tasa esperada de depreciación del cruzeiro, nombre que tenía la moneda brasileña en ese momento. Ahora se denomina real. Entonces, debemos saber la tasa esperada de depreciación del real en dólares. Necesitamos esta información porque, como vimos en la ecuación 18.3, el rendimiento en dólares de invertir en bonos brasileños a un mes es igual a 1 más el tipo de interés brasileño, multiplicado por 1 más la tasa de depreciación del cruzeiro en relación con el dólar. ¿Qué tasa de depreciación del cruzeiro debemos esperar para el próximo mes?
Un supuesto razonable es esperar que la tasa de depreciación del mes que viene sea igual a la tasa de depreciación del mes pasado. El dólar valía 100.000 cruzeiros a finales de julio del 93 y 134.600 a finales de agosto del 93. Por lo que en agosto la tasa de apreciación del dólar frente al cruzeiro, o lo que es lo mismo, la tasa de depreciación del cruzeiro frente al dólar, era del 34,6%. Si se espera que la depreciación continúe a la misma tasa en septiembre que en agosto, el rendimiento esperado de invertir en bonos brasileños durante un mes es 1,369 dividido 1,346 y nos da igual a 1,017. La tasa esperada de rendimiento en dólares de tener bonos brasileños es 1,017 menos 1, es decir, 1,7% al mes solamente, no el 36,9% al mes que al principio parecía tan atractivo. Obsérvese que un 1,7% al mes aún es mucho más alto que el tipo mensual de interés de los bonos estadounidenses, alrededor del 0,2%. Pero pensemos en el riesgo y en los costes de transacción, todos los elementos de los que prescindimos cuando formulamos la condición de arbitraje. Si los tenemos en cuenta, podríamos muy bien decidir mantener los fondos fuera de Brasil. Continuando con el texto, la relación de arbitraje entre los tipos de interés y los tipos de cambio de las ecuaciones 18.2 y 18.4 desempeñará un papel fundamental en los siguientes capítulos. Sugiere que, a menos que los países estén dispuestos a tolerar que el tipo de cambio experimente grandes fluctuaciones, el tipo de interés nacional y el extranjero probablemente variarán en gran medida de la misma forma. Tomemos el caso extremo de dos países que se comprometen a mantener su tipo de cambio bilateral en un valor fijo. Si los mercados tienen fe en este compromiso, esperarán que el tipo de cambio permanezca constante y la apreciación esperada será igual a cero. En ese caso, la condición de arbitraje implica que los tipos de interés de los dos países tendrán que variar exactamente de la misma forma. Como veremos, los gobiernos no se comprometen casi nunca de una forma absoluta a mantener el tipo de cambio, sino que suelen tratar de evitar que experimente grandes fluctuaciones, lo cual limita enormemente el grado en que pueden permitir que su tipo de interés se aleje de los tipos de interés de los otros países. Anotación: si el tipo de cambio esperado de T más 1 es igual al tipo de cambio nominal de T, la condición de la paridad de los tipos de intereses implica que la tasa de interés del país es igual a la tasa de interés de los países extranjeros. Continuando con el texto. ¿En qué medida evolucionan realmente de la misma forma los tipos de interés nominales de los grandes países? La figura 18.8 representa la evolución de los tipos de interés nominales anuales a 3 meses de Estados Unidos y del Reino Unido desde 1970. La figura muestra que su evolución es parecida pero no idéntica. Los tipos de interés eran muy altos en ambos países a principios de los años 80 y altos de nuevo, aunque mucho más en el Reino Unido que en Estados Unidos, a finales de esa década. Al mismo tiempo, la diferencia entre los dos a veces han sido muy grandes. Por ejemplo, en 1990 el tipo de interés británico era casi un 7% más alto que el estadounidense. En los próximos capítulos nos preguntaremos por qué surgen estas diferencias y cuáles pueden ser sus consecuencias. Figura 18.8 y a continuación, los tipos de interés, los tipos de cambio y el riesgo país en economías emergentes. Cuando la elección entre los activos corresponde a economías de mayor riesgo crediticio, menor apertura al flujo de capitales o mayores costes de entrada, salida, entre otros, la condición de paridad debe ser ajustada de acuerdo con estos factores. Para facilitar una mejor comprensión, por ahora dejaremos de lado estos ajustes. Cabe señalar
que la calificación de riesgo soberano no es lo mismo que la prima de riesgo país. La última es un spread o diferencial de tasas de interés del mercado de bonos en los países emergentes con la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este diferencial se debe a que un inversor internacional exige más en términos de rendimiento a un país emergente en comparación con Estados Unidos, ya que tiene mayor riesgo. En general, es más volátil y se calcula diariamente. En cambio, la calificación soberana puede permanecer por meses o años en el mismo peldaño. Por ejemplo, en 2004, la Argentina fue calificada por S&P con una Selective Default, es decir, no cumplió con algunos de sus compromisos de pago. Esta situación se reflejó en su prima de riesgo país, promedio anual, que se aproximó a los 5.800 puntos básicos. Esto significa que la tasa de rendimiento de los bonos argentinos era un 58% más alta que la de los bonos estadounidenses. En términos de la condición de la paridad de los tipos de interés, tendríamos que, para economías emergentes que califican, esta condición vendría dada por la siguiente ecuación. O sea que la tasa de interés doméstica debe ser igual a la tasa de interés extranjera más la tasa de depreciación esperada más el riesgo país. Anotación. Entre tanto, haga el lector lo siguiente. Busque en las últimas páginas de un número reciente de The Economist los tipos de interés a corto plazo de diferentes países en relación con Estados Unidos. Y responda, ¿qué monedas se espera que se aprecien en relación con el dólar? Pregunta sin respuesta. 18.3. Conclusiones y avance. Hemos creado el marco necesario para analizar la economía abierta. Primero, la apertura de los mercados de bienes permite a los individuos y a las empresas elegir entre los bienes interiores y los extranjeros. Esta elección depende principalmente del tipo de cambio real, es decir, del precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros. Y segundo, la apertura de los mercados financieros permite a los inversores elegir entre los activos nacionales y los extranjeros. Esta elección depende principalmente de su tasa relativa de rendimiento, la cual depende de los tipos de interés nacionales y extranjeros y de la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional. En el capítulo siguiente, el 19, analizamos las implicaciones de la apertura de los mercados de bienes. En el capítulo 20 introducimos la apertura de los mercados financieros. En el capítulo 21 analizamos los pros y los contras de los diferentes sistemas de tipo de cambio. Resumen. La apertura de los mercados de bienes permite a las personas y a las empresas elegir entre los bienes interiores y los extranjeros. La apertura de los mercados financieros permite a los inversores financieros tener activos financieros nacionales o extranjeros. El tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el tipo de cambio nominal entre Estados Unidos y el Reino Unido es el precio de la libra expresado en dólares. Por otro lado, una depreciación nominal o depreciación, para abreviar, es una bajada del precio de la moneda nacional expresado en monedas extranjeras. En otras palabras, corresponde a una subida del tipo de cambio. Una apreciación nominal o apreciación, para abreviar, es un aumento del precio de la moneda extranjera expresado en monedas nacionales. Corresponde a una baja del tipo de cambio. Ahora bien, el tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores. Es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios exterior dividido por el nivel de precios interior. El siguiente dice, una depreciación real es una bajada del precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros, es decir, una bajada del tipo de cambio real. Una apreciación real es un aumento del precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros, es decir, un aumento del tipo de cambio real. El tipo de cambio real multilateral, o tipo de cambio real para abreviar, es una media ponderada de los tipos de cambio reales bilaterales, en la que las
ponderaciones son iguales a las proporciones que representa el comercio de los distintos países. Por otro lado, la balanza de pagos registra las transacciones de un país con el resto del mundo. La balanza por cuenta corriente es igual a la suma de la balanza comercial, la renta neta procedente de inversiones y las transferencias netas recibidas del resto del mundo. La balanza por cuenta de capital es igual a los flujos de capital procedentes del resto del mundo menos los flujos de capital hacia el resto del mundo. La cuenta corriente y la cuenta de capital son imágenes gemelas. Dejando a un lado los problemas estadísticos, la suma de la cuenta corriente y de la cuenta de capital deben ser igual a cero. Los déficits por cuenta corriente se financian con flujos netos de capital procedentes del resto del mundo, por lo tanto, por medio de un superávit por cuenta de capital. Asimismo, los superávit por cuenta corriente corresponden a déficit por cuenta de capital. Por último, la paridad descubierta de los tipos de interés, o paridad de los tipos de interés para abreviar, es una condición de arbitraje que establece que las tasas esperadas de rendimiento de los bonos nacionales y extranjeros expresadas en moneda nacional deben ser iguales. La paridad de los tipos de interés implica que el tipo de interés nacional es aproximadamente igual al extranjero más la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional.